El 17 de enero de 1887, un hombre de 60 años sube a un tranvía de caballos en Providence. Lleva $551 encima y va camino de casa de su hermana. Es la última imagen que recordará en 2 meses. 2 meses después, a las 5 de la mañana, ese mismo hombre se despierta gritando en una habitación que no conoce, en un pueblo del que nunca ha oído hablar, encima de una tienda que resulta ser suya. En la puerta de esa tienda hay un nombre pintado, no es el suyo. Y durante 8 semanas, todo el pueblo lo ha llamado así. Hoy vas a ver cómo un predicador vivió 2 meses siendo otra persona sin que nadie a su alrededor notara nada raro que encontró William James cuando lo hipnotizó 3 años después, y por qué la ciencia todavía discute si lo que le pasó existe. Se llamaba Ansel Bourne. Nació en 1826, era carpintero, y durante la primera mitad de su vida fue exactamente lo contrario de un hombre religioso, un escéptico declarado que se burlaba de los predicadores de su pueblo. Vivía en Rhode Island, el estado más pequeño de Estados Unidos, en una zona de granjas y aserraderos donde todo el mundo se conocía. Trabajaba la madera, tenía mujer. No llamaba la atención de nadie. Y entonces, 30 años antes de desaparecer, Ansel Bourne perdió algo por primera vez. No la memoria. Los sentidos. La mañana del 28 de octubre de 1857 iba caminando hacia el centro de Westerly cuando se le cruzó por la cabeza una idea que no le gustó nada, que debería entrar a la reunión de la capilla. Lo que pensó a continuación quedó registrado, porque él mismo lo contó después por escrito. Pensó, palabra por palabra, que preferiría quedarse sordo y mudo para siempre antes que entrar ahí. A los pocos minutos se mareó y se sentó en el suelo. Y de golpe, sin ningún aviso, dejó de ver, dejó de oír y dejó de hablar. La vista volvió a la tarde siguiente, el oído y la voz, no. Durante 18 días se comunicó escribiendo en una pizarra, mientras el pueblo entero discutía si aquello era un milagro o una enfermedad. El 15 de noviembre de 1857, en la capilla cristiana de Westerly, delante de cientos de personas, recuperó el oído y el habla exactamente de la misma forma en que los había perdido, de golpe. Ansel Bourne se hizo predicador itinerante ese mismo mes. Mandó imprimir un folleto contando lo que le había pasado, con testigos y fechas. Está fechado en 1858 y todavía se conserva en bibliotecas públicas. Un médico de hoy leería ese folleto y no vería un milagro. Vería el primer aviso. Porque 30 años después, el mismo hombre volvió a apagarse. Y esa vez se llevó consigo su nombre entero. El lunes 17 de enero de 1887 amaneció frío. Bourne tenía 60 años y una lista corta de tareas: dejar el caballo en el establo, tomar el tren a Providence y pagar un terreno que estaba comprando. En el banco retiró $551, pagó unas facturas, pasó por la tienda de su sobrino, en el número 121 de la calle Broad. Todo normal. Todo comprobado después por gente que lo vio ese día. Lo último que recordaría de ese día fueron los carros de la compañía Adams Express doblando la esquina de Dorrance con Broad. Después subió al tranvía de caballos que lo llevaba hacia casa de su hermana. Nunca llegó a casa de su hermana. No llegó a ningún sitio conocido. Simplemente dejó de existir para todos los que lo conocían. La familia lo buscó. Se avisó a la policía. Se publicaron anuncios. Un hombre de 60 años, conocido en todo el condado y con dinero encima, se había evaporado entre 2 calles del centro de Providence. La hipótesis obvia era la peor: lo habían asaltado y matado por el dinero. Durante 8 semanas nadie encontró un cuerpo. Y nadie encontró tampoco lo que de verdad había pasado.
Lo que había pasado se reconstruyó después, pieza por pieza, con testigos reales, recibos y direcciones exactas. Y es bastante más raro que cualquier crimen. Aquel mismo día, un hombre tranquilo y educado llegó a Filadelfia. De ahí siguió hasta Norristown, un pueblo industrial de Pensilvania donde no conocía absolutamente a nadie y donde nadie lo conocía a él. Alquiló una habitación en el número 345 de East Main Street, con un local pequeño en la parte delantera. Compró mercadería, y abrió una tienda de dulces, artículos de papelería y fruta. Se presentó a los vecinos con un nombre, A.J. Brown. Las fuentes no coinciden en qué significaban esas iniciales. Hay documentos que dicen Albert y otros que dicen Alfred. Él nunca lo aclaró. Y aquí está lo que convierte esta historia en un caso científico y no en una anécdota. Brown funcionaba perfectamente. Cocinaba, llevaba las cuentas, atendía el mostrador, iba a la iglesia los domingos, hablaba con los clientes del tiempo y de los precios. Durante 8 semanas nadie en Norristown sospechó ni por un segundo. Los vecinos lo describieron después como reservado y algo peculiar, pero nada más. En una época sin documentos de identidad obligatorios, un señor mayor y educado que paga en efectivo no le llama la atención a nadie. 56 días de una vida completa, con horarios, facturas, saludos y conversaciones, construida por alguien que no existía. Hasta que ese alguien se despertó. El lunes 14 de marzo de 1887, a las 5 de la mañana, el hombre que dormía encima de la tienda se despertó de golpe y no reconoció absolutamente nada de lo que tenía alrededor. No reconocía la habitación, no reconocía la cama, no reconocía la ropa colgada en la pared. Empezó a llamar a gritos, preguntando dónde estaba y qué hacía ahí. Un vecino le abrió. Y se encontró con un hombre aterrado que le dijo que se llamaba Ansel Bourne, que era de Rhode Island, y que no tenía la menor idea de que era Norristown ni de por qué estaba ahí. Para él seguía siendo 17 de enero. Preguntó por los carros de Adams Express. Estaba convencido de que acababa de subirse a un tranvía en Providence unas pocas horas antes. Le costó creer la fecha. Le costó creer que la tienda de abajo fuera suya. Cuando le explicaron que llevaba 2 meses viviendo ahí y vendiendo caramelos, pidió que avisaran a su familia inmediatamente. Su sobrino, Andrew Harris, viajó desde Rhode Island y confirmó la identidad delante de medio pueblo. Ansel Bourne volvió a casa. Los 2 meses no volvieron nunca. Y ahí termina la parte extraña de la historia y empieza la parte científica. Porque el caso terminó en manos del hombre que en ese momento estaba fundando la psicología en Estados Unidos. William James enseñaba en Harvard. En esos años estaba terminando un libro de 2 tomos que se convertiría en el texto fundacional de la psicología estadounidense. Principios de Psicología, publicado en 1890. James tenía una obsesión muy concreta, el yo, que es exactamente eso que llamamos ser uno mismo, y de qué está hecho. Y de pronto tenía delante a un hombre cuyo yo se había ido de viaje sin él. Lo estudió junto a Richard Hodgson, investigador de la Sociedad para la Investigación Psíquica, una organización que en aquella época examinaba con método casos que ningún otro laboratorio quería tocar. En la primavera y el verano de 1890, en Cambridge, hicieron algo que a nadie se le había ocurrido antes. En vez de intentar que Bourne recordara, intentaron traer de vuelta a Brown. Lo hipnotizaron. Y funcionó. La pregunta que le hicieron fue directa: ¿es usted Bourne, verdad? La respuesta quedó anotada esa misma tarde. Dijo: no, es Brown. La cara le cambió. Los testigos describieron las comisuras de la boca caídas, la voz más lenta y más débil, el gesto de un hombre bastante más viejo.
Y ese hombre no conocía a Ansel Bourne. Brown no reconocía a la mujer de Bourne. No sabía nada de Rhode Island. En cambio describía la tienda de Norristown con detalle, la mercadería, los precios, los clientes, la rutina de cada mañana. Pero cuando le preguntaron de dónde venía, pasó algo que nadie esperaba. Brown tampoco lo sabía. Sus palabras, anotadas en aquella sesión, están entre las cosas más inquietantes que se han escrito sobre la identidad humana. Dijo que estaba cercado. Que no podía salir por ninguno de los dos extremos. Y dijo, literalmente, que no sabía que lo había dejado en aquel tranvía de Pawtucket, y que tampoco sabía cómo había salido de aquella tienda. Los dos estaban perdidos. Uno no sabía cómo había empezado. El otro no sabía cómo había terminado. Y ninguno de los dos tenía acceso a la vida del otro. James lo intentó varias veces más y nunca consiguió unir las dos memorias en una sola persona. Lo dejó escrito con una frase que se sigue citando: el cráneo del señor Bourne todavía cubre dos yos distintos. Ese informe entró en Principios de Psicología en 1890. Y con él, el caso de un carpintero de Rhode Island se convirtió en el ejemplo de manual de algo que hasta entonces no tenía nombre. Se llama fuga disociativa. Una persona se aleja de su casa o de su trabajo, pierde el acceso a su propia historia y, en los casos extremos, adopta una identidad nueva y vive con ella. No es amnesia por un golpe en la cabeza. No hay lesión, no hay tumor, no hay hemorragia. Los exámenes que le hicieron a Bourne no encontraron ningún daño físico que explicara nada de lo ocurrido. Tampoco es olvidar dónde dejaste las llaves. Lo que se cae es la memoria autobiográfica, el archivo donde está guardado quién eres, dónde naciste, con quién te casaste y qué hiciste ayer. Y lo más raro de todo no es lo que se pierde, es lo que se queda. Brown sabía leer, escribir, sumar, cocinar, atender a un cliente y llevar un negocio pequeño sin equivocarse. Todo eso siguió intacto. Lo único que desapareció fue el capítulo que decía cómo se llamaba. Eso significa que la memoria no es un archivo único. Hay por lo menos dos sistemas distintos, uno guarda lo que sabes hacer, otro guarda quién eres. Y se pueden desconectar por separado. Y ahí va una pregunta seria antes de seguir: si mañana perdieras solo ese segundo archivo y conservaras todo lo demás, ¿seguirías siendo tú? Déjamelo pensado, que al final vuelvo sobre eso. Ahora bien, si esperabas que casi siglo y medio después esto estuviera resuelto, no lo está. Y el desacuerdo entre los científicos es mucho más profundo de lo que parece. En 2013, el Manual Diagnóstico de Referencia en Psiquiatría, el DSM-5, eliminó la fuga disociativa como diagnóstico independiente. Dejó de ser un trastorno propio y pasó a ser un apellido de otro: amnesia disociativa con fuga. No fue un capricho administrativo. Fue reconocer que se veían muy pocos casos y que la fuga casi nunca aparecía sola, sino como la forma más extrema de una amnesia disociativa que ya tenía nombre. Pero hay un grupo de investigadores que va bastante más lejos, y conviene decirlo con todas las letras, porque este es un debate abierto de verdad y no una discusión de detalle. Autores como Richard McNally o Harold Murkobuck sostienen que la amnesia disociativa no sería un mecanismo natural del cerebro, sino un fenómeno moldeado por la cultura. La gente olvidaría así porque aprendió que se puede olvidar así. Del otro lado están los clínicos que atienden estos casos y sostienen que el sufrimiento y la desaparición de los recuerdos son reales, medibles, y anteriores a cualquier novela o película. La discusión sigue publicándose hoy. Y en medio de esa pelea apareció una máquina capaz de mirar dentro de una cabeza mientras el olvido está ocurriendo.
Un equipo dirigido por Matthias Brand y Hans Markowitz estudió a 14 pacientes con amnesia disociativa usando tomografía por emisión de positrones, una técnica que mide cuánta energía consume cada zona del cerebro. Encontraron algo consistente, una zona apagada. La corteza prefrontal inferolateral derecha consumía menos energía de lo normal en una parte importante de esos pacientes. Y esa región no es cualquiera, es una de las que se encienden cuando recuperas un recuerdo tuyo y cuando piensas en ti mismo. Justamente las dos cosas que estos pacientes no podían hacer. Y hubo un detalle en el seguimiento que es el que de verdad importa. En los pacientes que se recuperaron, el metabolismo de esa zona volvió a subir. Lo que estaba apagado se volvió a encender, y ocurrió al mismo tiempo que volvían los recuerdos. Eso no demuestra que esa parte del cerebro sea la causa. Podría ser el efecto. Pero significa que lo que le pasó a Ansel Bourne deja una huella que se puede medir. Y no es una forma elegante de decir que fingía. ¿Y qué fue de él? Ansel Bourne volvió a predicar. Vivió tranquilo el resto de su vida y murió en 1910, con 84 años. Nunca recuperó esos 2 meses. Y nunca se volvió a ir. Los 56 días de A. J. Brown quedaron como el primer relato completo, con testigos, fechas y facturas, de una persona que dejó de ser ella misma sin dejar ni un segundo de funcionar. Y hay una última consecuencia de este caso que probablemente conoces sin saber que la conoces. Cuando Robert Ludlum buscaba nombre para un personaje que despierta sin memoria y descubre que tiene otra vida, se topó con esta historia. De ahí sale el apellido de Jason Bourne, según lo han contado ABC News y la revista Psychology Today. Lo que este caso dejó en la ciencia es incómodo y sigue vigente. La sensación de ser una persona continua, la misma de ayer y la misma de mañana, no es un hecho garantizado. Es un trabajo que el cerebro hace todo el tiempo. Ansel Bourne no perdió la razón. Perdió la continuidad. Siguió razonando, comprando, vendiendo y saludando a sus vecinos durante 56 días, solo que sin el hilo que unía todo eso con su pasado. Y esa es la pregunta que te dejo. Y es de este caso concreto. Si Brown pagaba sus facturas, cocinaba y atendía a sus clientes sin ninguna memoria de Ansel Bourne, ¿en qué momento exacto dejó de ser Bourne? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te enganchó esta historia, Astredele, que ya tienes en el canal, te va a interesar todavía más, otra persona que perdió su identidad sin perder la cabeza. Y si te gustan estos casos reales bien documentados, suscríbete, que aquí sale uno nuevo cada